varios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este martes 10 de agosto, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Empezamos, señores, con una noticia muy triste, haciendo llegar nuestra solidaridad al ministro de Educación, Roberto Fulcar, y a su hermano, Julito Fulcar, el diputado Julito Fulcar, por el fallecimiento de su padre, el señor Benjamín Fulcar. La información, el propio ministro la da a conocer en su mensaje de Twitter, gracias al distinguido amigo y colega Andrés Martínez, que me puso al tanto de esta información. Entonces, dice Fulcar: amigos, mi padre, Benjamín Fulcar, acaba de partir sin avisar. Estaba fuerte, alegre y lúcido. Murió sin cama, como buen guerrero, digno y regio. Justo ayer acordamos planes, reiteró su orgullo y me dio sus últimos consejos. Papá, amor y ejemplo, gracias por tanto. Este es el mensaje que ha publicado el ministro de Educación, Roberto Fulcar, para dar a conocer el fallecimiento de su padre, don Benjamín Fulcar, un fallecimiento realmente sorpresivo. Entonces, toda nuestra solidaridad con Roberto, con Julito, con toda esta familia. Entonces, señores, vámonos inmediatamente a ver cuáles son los temas que nos ocupan en el día de hoy. ¿Cuáles son los temas que nos ocupan en el día de hoy? Dos básicamente. Vamos a ver aquí cómo consignamos estos temas. Bueno, el cambio climático, la amenaza que nos abarca a todos. ¿Qué implica la eliminación de los cerdos de traspatio? Nos referimos a esos temas. Pero hay una situación que no quiero dejar de tocar porque refleja una dramática realidad de nuestro sistema penitenciario. Señores, ¿cuántas personas han sido llevadas a una penitenciaría y olvidadas allí? Y sin proceso o por cosas sencillas pasan años presos. Eso es muy común. Entonces, hay un caso que está resaltado en algunos medios, que es el caso del señor Luis Valdés Peña, que duró 12 años en prisión sin un proceso. El Estado Dominicano no tiene registro de la existencia de Luis Peña Valdés, de 55 años de edad, pero lo mantuvo preso por 12 años en la Penitenciaría Nacional de la Victoria sin que exista evidencia de un proceso penal abierto en su contra y sin pasar por ante un juez. Así describe Graciela Cuevas en el Diario Libre, pues esta historia de este caballero. Ahora en libertad, Luis, sin cédula de identidad y electoral, está deseoso de regresar a su natal Batey Verde, en la provincia de Monteplata,
a instalarse en un rancho que cree todavía posee, mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos conduce su caso en busca de que el Estado lo compense. Hace 12 años, Luis fue a la casa de un ingeniero que solo se identificaba como Moreno a cobrarle 35,000 pesos que le debía por trabajos de albañilería. La esposa del ingeniero le dijo que este no se encontraba en la casa, pero la hija de la pareja le reveló lo contrario. El ingeniero nunca salió de la vivienda desde donde llamó a la Policía Nacional. Al lugar se presentaron agentes policiales que se lo llevaron esposado al destacamento de Sabana Grande de Boyá, donde pasó la noche. Al día siguiente fue conducido a la sobrepoblada cárcel de La Victoria, ubicada en el distrito municipal que tiene el mismo nombre, sin pasar por ante un juez y sin ningún expediente. Los policías no indicaron que el expediente de Luis llegaría más adelante, pero nunca llegó. Fue una forma de secuestro que ese señor, el ingeniero, hizo conmigo, manifiesta el señor Peña Valdés. Asegura que no le guarda rencor al ingeniero, que no le haría ningún mal si se lo encuentra, pero dejó la justicia en manos de Dios. Dios se lo cobra. Lo puedo ver por ahí y lo saludo como si fuera un hermano mío. Narra que nunca en los 12 años que vivió en La Victoria tuvo problemas con otros detenidos o con los agentes de penitenciario. Sobrevivió lavando ropa a los demás presos, así como aseando las celdas. Los domingos se ganaba 300 pesos por las labores que realizaba. Comía de lo que brindaban los demás. Ningún familiar realizó algún proceso para sacar a Luis de La Victoria. Él no los culpa y lo justifican que son personas de campo que no saben cómo proceder. Hablarle a esa gente que fulano tiene problemas con la policía, esa gente no son de eso. Esa gente campesina vive trabajando en su campo sin problema, indica. Bueno, señores, hay que indagar esta historia, hay que ver cómo se produjo este hecho, pero de todas maneras este hombre tuvo 12 años sin proceso y eso no se justifica ni lo justifica nadie. Es decir, yo no, desde luego, la versión de que que te buscaron en una casa, que no sencillamente estaba cobrando ahí, que la persona te mandó a apresar y que por eso te condujeron a la cárcel de La Victoria, pues a mí me es difícil de asimilarla, ¿no? Es difícil. Tiene que haberse inventado cualquier otra cosa, no él, sino quien gestionó que lo apresaran. O tuvo que haberse producido cualquier situación en la discusión de una persona que está reclamando una deuda o lo que fuere. Pero no, 12 años sin proceso, eso es un abuso, pues un atropello incalificable. ¿Y cuántas personas hay como este señor? Cuéntelo por decenas, Cuando se produjo la medida de coerción del caso Odebrecht, en esa penitenciaría que tiene una parte que es modelo, pero que tiene una parte que es modelo de la caverna, otra parte que es modelo de la caverna, donde el espacio que tienen los
reclusos para dormir es igual o más pequeño que el de una tumba. Es decir, duermen literalmente en nichos. Duermen en nichos. Cuando se produce la medida de coerción de Odebrecht, ahí se contactaron muchas de estas realidades, porque como, bueno, no había pandemia, el sistema de visita estaba un poco más permitido, aunque con controles, pero más permitido. Entonces, como gente con alguna posibilidad visitaba a estas personas, y estas mismas personas también tenían algunas posibilidades, pues ahí se creó, digamos, una especie de programa. Ahí se creó una especie de programa que logró la puesta en libertad de varias personas que estaban en condiciones parecidas. Entonces se conseguía que algunos de los abogados que estaban asistiendo a estas personas que estaban ahí en medida de coerción, que otras personas que si había que buscar el dinero, se buscaba lo que fuere, y hubo un grupo de personas que recobraron su libertad producto de eso, que estaban ahí en esas tumbas. Y muchos también tuvieron la oportunidad de recibir servicios médicos, de recibir los medicamentos que requerían, pero totalmente abandonados. Fue ahí que destaqué una paradoja, llegando a decir que los pobres no le importan ni a los medios de comunicación. Ni a los medios de comunicación les importan los pobres. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que cuando se produjo esa medida de coerción, ahí se produjo una parafernalia y todos los medios se instalaron en la parte frontal de la penitenciaría. Todos los medios hicieron un despliegue y se instalaron por días ahí frente a la penitenciaría. ¿Para qué? Para darle seguimiento a 5 personas. 5 personas. Pero ahí hay miles de personas que estaban atravesando por el propio infierno de Dantes y nadie se ocupaba de ellos. No contaban, como parece ser la historia de este caballero. Entonces, señores, miren, hablemos del tema que hoy está en la palestra en todos los diarios del mundo. Absolutamente en todos los diarios del mundo. Porque la principal autoridad en el clima se ha pronunciado, en el tema climático. Se ha pronunciado. Me refiero al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Por las siglas en inglés es IPCC. El IPCC se ha pronunciado. En verdad, se ha pronunciado un grupo del IPCC, porque el IPCC está compuesto por lo menos por 4 grupos. Este informe corresponde al grupo que está a cargo del impacto físico del cambio climático. Entonces, hay otros 2 grupos, son 3 grupos en lo que está dividido el IPCC. Hay otros, el grupo número 1, el que se ha pronunciado es el grupo número 1, está el grupo número 2, está el grupo número 3, y con un grupo especializado son 4 grupos que integran esto, pero son la mayor autoridad mundial en este tema de seguimiento a todos los descubrimientos científicos sobre el cambio climático.
Recientemente decía que en los años 80 nosotros llegamos a un grado de conciencia que parecía que la humanidad iba a atencionar el tema como corresponde, porque nunca antes, en estas 12 generaciones que tenemos causando la situación que nos conduce hacia un sexto gran periodo de extinción masiva, que son 12 generaciones las que han hecho los aportes en gases de efecto invernadero que nos han llevado a esta situación. Esas 12 generaciones son las 12 generaciones postindustrial, postcarbono, por lo tanto. Entonces, ¿qué decía? Que en el 88, en los 80, nosotros, el mundo se empoderó del tema y parecía que iba a tomar el toro por los cuernos y empezó a adoptar una serie de medidas, entre las que estuvo por parte de la ONU la creación del IPCC, que lo creó en el año de 1988. Y ahí se dio en Canadá la primera reunión de jefes de gobiernos del mundo específicamente para este tema, y empezaron una serie de medidas. ¿Qué ocurrió al final de los años 80 que nos aisló de la importancia de esta urgencia y nos puso a mirar hacia otro lado? Bueno, con el colapso de la Unión Soviética, con el derribo del muro de Berlín, entonces pareció triunfar el libre mercado. Y entonces el libre mercado se convirtió en un dios que le daría solución a todo, que resolvería el tema de la desigualdad, que resolvería el tema del empleo, que resolvería el tema de la competitividad. Y entonces nos fuimos con la muleta del libre mercado. Pero son dos las muletas que uno necesita, ¿no? Entonces, teníamos por una parte la muleta del libre mercado y surgió otra muleta. Y ahí fue entonces que nos afincamos en esas dos muletas hasta llegar prácticamente a la perdición. Por una parte, la muleta del libre mercado, y por otra parte, entonces, tenemos la muleta del triunfalismo tecnológico. Entonces, todo lo vamos a resolver con tecnología, hasta vamos a gobernar con la tecnología. Que la tecnología puede gobernar, la tecnología le busca la solución a todos los problemas que tenemos. La tecnología era prácticamente el nuevo Dios de la humanidad. Entonces, libre mercado y tecnología. Con esas dos cosas no necesitamos más nada. Y continuamos entonces nuestro paso, en el que la productividad no se fijaba nunca en el daño ambiental. Y la producción industrial, entonces, se le comunicó a todos los aspectos de la vida, a todas las acciones de la vida. Cuando hablamos de productividad industrial, la gente puede entender que estamos hablando solamente de una empresa con grandes maquinarias y tecnología. No, es la productividad en todos los sentidos que se transformó en industrial, porque industrializamos el vientre de los animales, industrializamos la tierra,
Queríamos que ya no produjera como lo hacía de manera habitual, sino que produjera con criterios industriales. Y entonces ahí vienen los petroquímicos, ahí viene todo este tema de los fertilizantes, todo en base a combustibles fósiles, para acelerar la productividad mientras incrementamos las emisiones de gases de efecto invernadero y dañamos la tierra. Y entonces el mantillo freático se iba erosionando, iba desapareciendo. Y pues hemos tenido que llegar a pleno siglo XXI, donde hemos vuelto a mirar hacia este tema y a darle la importancia que tiene, porque ya no solo lo vemos presente en las sequías. Cuando vemos hoy los medios de cualquier parte del mundo, nos encontramos con la sequía. Nos encontramos con los incendios forestales en la Siberia, por ejemplo. Los incendios forestales en la Siberia rusa están asociados al problema climático. Asociados al problema climático. Pero ya no se trata solo de cosas que sabemos que pueden estar asociadas al problema climático, porque desde luego, cuando vemos estas sequías tan prolongadas, cuando vemos inundaciones, cuando vemos estos incendios forestales o fenómenos atmosféricos extraños, ya sabemos que esas cosas provienen de lo que está ocurriendo con el clima. Pero los problemas y las secuelas del problema climático van más allá y ya tienen sus asientos en la vida social. No, es que cuando vemos la pobreza, cuando vemos el fenómeno, por ejemplo, de las migraciones en el mundo, y todo el cambio político que eso ha representado y los fenómenos que eso ha creado en términos políticos. ¿Por qué? Por el miedo a los desplazamientos y al tema que esos desplazamientos producen. Pero los grandes desplazamientos en la humanidad se están produciendo por dos razones. Se están produciendo por las guerras y se está produciendo por el impacto del calentamiento global. Y ya cuando la gente se ha quedado sin productividad en las áreas o expuesta a inundaciones, una serie de cosas, va buscando otro lugar, se va desplazando. Entonces nos encontramos con que cuando estamos analizando la pobreza, ahí está el calentamiento global. Cuando estamos analizando la desigualdad, ahí está haciendo sus aportes. Cuando estamos analizando la violencia sexual, ahí está haciendo sus aportes. Ahí está haciendo sus aportes. Entonces, bueno, ya sabemos que el problema que tenemos actualmente se resume en que estamos emitiendo 51 mil millones de toneladas de gases de efecto invernadero. El mundo tiene, digamos, la meta de que el calentamiento global no sea mayor de 1,5 y como mucho un 2 grados Celsius de calentamiento global, que sería de todas maneras catastrófico. Y ahí están las metas del acuerdo de París. Tal vez en este momento lo esperanzador es que las tres grandes potencias mundiales,
están pues priorizando en esta temática. Está Europa, toda Europa a la vanguardia. Está China, que se ha colocado a la par con Europa en todas las iniciativas para buscar la meta de 0 emisiones de gases de efecto invernadero. Y Estados Unidos, donde en la política realmente en estos momentos tiene bastante fuerza todo lo que tiene que ver con el tema climático. Incluso cuando Estados Unidos estuvo en las peores condiciones, que se aparta en el gobierno de Trump del Acuerdo de París, en verdad no se apartó todo Estados Unidos, porque cuando el país tomó esa decisión, 19 estados se mantuvieron aferrados a los acuerdos de París. 19 estados más Puerto Rico. Ahora hay en el movimiento demócrata, en el Partido Demócrata y en el propio Partido Republicano una amplia corriente que se ha empoderado de todo el programa del Green New Deal y está tratando de hacer avanzar ese programa, y ese programa lo que busca básicamente es contrarrestar los efectos del cambio climático. Entonces, vamos a ver algunas de las cosas que plantea este informe de el IPCC, que es este grupo intergubernamental. Vamos a ver algunas de las cosas que nos está planteando este informe. Bueno, dice que el informe se ofrece nuevas estimaciones sobre las probabilidades de sobrepasar el nivel de calentamiento global de 1,5 grados Celsius en las próximas décadas, y se concluye que a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, limitar el calentamiento a cerca de 1,5 grados o incluso 2 grados será un objetivo inalcanzable. Según este informe, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las actividades humanas son responsables de un calentamiento de aproximado 1,1 grados desde 1850 a 1900. Y se prevé que la temperatura mundial promediada durante los próximos 20 años alcanzará o superará el calentamiento de 1,5 grados. Este dato es fruto de la mejora de los conjuntos de datos de observación para evaluar el calentamiento histórico, así como los progresos de conocimiento científico de la respuesta del sistema climático a las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el ser humano. Este informe es una constatación de la realidad. Y bueno, dice que si bien muchas de las características del cambio climático dependen directamente del nivel del calentamiento global, a menudo lo que experimentan las personas es muy distinto de ese promedio mundial. Por ejemplo, el calentamiento de la superficie terrestre es superior al promedio mundial. Y particularmente en el Ártico, el calentamiento es más del doble. El cambio climático ya afecta de múltiples maneras a todas las regiones de la Tierra. Todo aumento del calentamiento exacerbará los cambios que estamos experimentando. Las proyecciones del informe indican que en las próximas décadas los cambios climáticos aumentarán en todas las regiones. Según el informe, con un calentamiento global de 1,5 grados Celsius, se producirá un aumento de las olas de calor, se alargarán las estaciones cálidas y se acortarán las estaciones frías. Mientras que con un calentamiento global de 2 grados, los episodios de calor extremo alcanzarán con mayor frecuencia umbrales de tolerancia críticos para la agricultura y la salud. Sin embargo, no es cuestión únicamente de temperatura. Como consecuencia del cambio climático, las diferentes regiones experimentan distintos cambios que se intensificarán. Aumenta el calentamiento, en particular cambios de la humanidad, de la sequedad, los vientos, la nieve y el hielo.
la zona costera y los océanos. Por ejemplo, el cambio climático está intensificando el ciclo hidrológico. Esto conlleva una mayor intensidad en las precipitaciones y las inundaciones asociadas, así como unas sequías más intensas en muchas regiones. El cambio climático está afectando a los patrones de precipitación. En las latitudes altas es probable que aumenten las precipitaciones, mientras que se prevé que disminuyan en gran parte de las regiones subtropicales. En definitiva, se trata, señores, de el principal problema de la humanidad, el de mayor impacto económico, social y existencial. Este asunto. Y bueno, ya sabemos de todas las medidas que hay en Europa. En Estados Unidos está intensificándose toda la presión para que a partir del 2030 no se vuelva a fabricar un solo vehículo de combustión interna. No se vuelva a fabricar y ya las principales ciudades tienen programaciones muy concretas. En Los Ángeles, a más tardar para el 2024, ya estamos en el 2021, pues un 25% de toda la circulación tiene que ser eléctrica. Después tiene la meta de llevarlo a un 35% y de seguir incrementando. Pero este tema no solo está expresado en el tránsito, porque el transporte, es decir, la forma en la que nos desplazamos, tiene un 16% de esos 51,000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero que estamos pues emitiendo. En el transporte, en la forma de transportarnos, la carga, la gente, los aviones, eso es un 16%. El mayor peso en estos momentos de las emisiones lo tiene la fabricación. Y en la fabricación está el cemento, está el acero y están los plásticos. Ahí hay un 31% de todas las emisiones que se están produciendo en el mundo. La energía eléctrica tiene un 27% de las emisiones y el cultivar y el criar animales tiene un 19%. Ya dije que el transporte un 16% y el calentar y enfriar tiene un 7%. Entonces, o nos ponemos en esa, o alguna vez se hablará de nuestra era como se habló de la era de los dinosaurios, porque lo que nos aguarda es una extinción masiva. Pero gracias a Dios creo que hay cada vez más conciencia de la temática y ya se sabe que esto no puede estar en manos del negocio, que no es el negocio el que decide hacia dónde vamos, porque tiene 12 generaciones decidiéndolo y muy bien, ganando mucho, pero sin el cálculo de este pasivo ambiental que nos conduce hacia la destrucción. Entonces, ya las políticas entonces se están colocando en primer lugar. Quería finalmente referirme al tema social que representa la eliminación de los cerdos de traspatio. Esos son los que las autoridades están eliminando. Incluso ellos no lo han dicho, pero a los grandes le han asegurado que no lo van a tocar. No es que aboguemos porque lo toquen, porque las grandes granjas de la República Dominicana están, digamos,
a la vanguardia, no de la primera, sino de la segunda revolución industrial. Aquí hay instalaciones que no tienen nada que envidiar a las que están en mejores condiciones en cualquier parte del mundo desarrollado. Aquí hay instalaciones con altas inversiones en genética, con digestores biológicos, por ejemplo, que esto evita que las heces de los cerdos contaminen los ríos y los arroyos, porque antes de ser emitida, antes de salir, digamos, al ambiente, entonces estos digestores biológicos la tratan y puede salir fertilizante o puede salir gas que también puede usarse como un energético. Es decir, aquí hay instalaciones que están a ese nivel y en las medidas de bioseguridad que tienen, pues pueden evitar realmente que la peste porcina les llegue. Es decir, yo no estoy abogando porque se les incluya. Además, el gobierno no tiene recursos para incluirlo. No tiene recursos para incluirlo. Por lo menos no ha identificado esos recursos para incluirlo. Fíjense que a estas alturas solamente se ha dicho que el Banco Agrícola va a compensar. Hoy no sabemos cuánto se ha dispuesto para compensar a los productores de cerdo. Porque el gobierno no ha dicho cuánto le va a enviar al Banco Agrícola para eso. No lo ha dicho. Entonces, lo que estamos seguros es que todo el traspatio se va. Todo el traspatio se va. Y está el consuelo de que la persona se le va a compensar económicamente. Pero eso es una compensación que no resuelve el problema. Porque, ¿para qué cría una persona un cerdito? O dos, o tres. Son medios de subsistencia. Es decir, una persona los cría, los vende, resuelve un problema económico, pero al mismo tiempo ahí tiene los chiquitos que va a criar para dedicarse a recolectar alimentación y en el futuro acumular, ahorrar con esa crianza para resolver otros problemas en el futuro. Y vive en esa dinámica. Entonces, pagarle, como es correcto que se le pague, por la eliminación del cerdo, es sencillamente decirle, cómete ese dinerito, pero una vez se lo come, ya esa persona queda sin productividad. Queda sin una fuente histórica de ahorro. Yo sé que los grandes productores, sin fiebre porcina africana, sin peste porcina africana, hace tiempo que agitan para que se elimine el traspatio, porque entienden que el traspatio es la principal fuente de contaminación. Pero en economía, tú no puedes sencillamente llevarte de por delante una actividad económica sin poner un programa alternativo de subsistencia. Y eso hasta ahora no se ha hecho. Y el impacto que eso tiene es un impacto dramático. En lo inmediato no estamos hablando de otra cosa que no sea agudización de la pobreza. ¿Por qué? Porque en el caso de las grandes empresas, esas grandes empresas, habrá que hacer con ellas, habrá que tomar algunas medidas. Incluso esas grandes empresas, en medio de este problema, muchas tienen una gran oportunidad de negocio. Una gran oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque le vamos a quitar el traspatio, los cerdos de traspatio. Al quitarle los cerdos de traspatio, entonces todo el mercado queda en manos de los grandes productores. Todo el mercado queda en manos de los grandes productores, que aunque en algunos casos se vean limitados,
ellos saben que se va a crear el espacio en la economía que le va a permitir una rápida recuperación y ganancias importantes. Entonces, los bancos se tornan flexibles con ellos y porque son buenos clientes y tienen que tornarse flexibles frente a una crisis. Los propios gobiernos adoptan medidas y ellos tienen de todas maneras sus instalaciones que no desaparecen, porque la infraestructura que ellos han construido no se elimina en caso de que una parte de su población tenga que ser eliminada. Esa infraestructura permanece ahí. Y luego, entonces, en un proceso de recuperación, ellos tienen chance. Ahora, el que no tiene ningún chance, son los productores pobres. Eso no tiene ningún chance. Eso vamos a ir, le estamos quitando, porque es una obligación, le estamos quitando su crianza, le estamos diciendo, ve, busca ese chalito, cómetelo y jódete. Jódete, porque si no hay un programa en el que venga acá, hermano, esta era su alcancía, de esto era que usted vivía, de aquí, esta era su única fuente de ahorro. Ok, te la voy a quitar, la única fuente de ahorro, porque no tengo opción. Pero atento a qué te dejo. Atento a qué te dejo. A que te lleve el diablo. Entonces, si esa parte no se aterriza, no hablemos de logro en ninguna otra cosa. Que no hay logro donde se esté agudizando la pobreza. Donde en el país donde la pobreza esté creciendo, se esté agudizando, no hay logro de nada. No hay ningún otro logro que se pueda resaltar. Entonces, si eso no se ve desde ese punto de vista, la verdad es que el impacto de esto va a ser catastrófico. Cambio y fuera.